¿Y si te dijera que el mayor enemigo de la NASA no fue un gobierno extranjero ni un grupo terrorista, sino un adolescente de 15 años en pijama, desde su habitación? Esta no es una película de Hollywood, es la historia real de Jonathan James, también conocido como C0M Raid, un joven genio, cuya vida terminó de forma tan inquietante como sus hazañas. Jonathan nació en 1983 en una ciudad tranquila de Florida, Estados Unidos. Desde pequeño, mostró una inteligencia fuera de lo común. Mientras otros niños jugaban, él desmontaba computadoras para entender cómo funcionaban. En la adolescencia, se obsesionó con los sistemas informáticos, con saber hasta dónde podía llegar sin ser detectado. Y pronto descubrió que, con las herramientas adecuadas y la mente afilada, no había límites. 1999. Jonathan tiene 15 años. Y es en ese año cuando ejecuta uno de los ataques cibernéticos más sorprendentes de la historia moderna. Primero, se cuela en una red del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sí, el mismísimo Pentágono. Obtuvo acceso a correos internos, nombres de usuarios, contraseñas cifradas y datos de empleados de alto rango. La intrusión fue tan silenciosa que nadie se dio cuenta, hasta que ya era demasiado tarde. Pero Jonathan no se detuvo ahí. El siguiente objetivo fue más ambicioso: la NASA. Desde una computadora casera, con una conexión común a Internet, logró entrar a un servidor del Marshall Space Flight Center en Alabama. ¿El botín? Descargó más de 13 millones de líneas de código de un software utilizado para controlar funciones esenciales de la Estación Espacial Internacional. Ese software estaba valorado en $1.7 millones. La NASA, al detectar la intrusión, tuvo que cerrar temporalmente su red durante 21 días, lo que generó pérdidas por más de $40,000. Todo esto, causado por un chico que ni siquiera había terminado la secundaria. Pero las autoridades no tardaron en reaccionar. Una intensa investigación del FBI rastreó la actividad hasta un punto improbable: una casa en el suburbio de Pinecrest, Florida. Ahí vivía Jonathan James. Cuando los agentes llegaron a su puerta, encontraron a un adolescente delgado, nervioso, con aspecto inofensivo, pero con un conocimiento de sistemas que superaba al de muchos ingenieros del gobierno. Fue arrestado y procesado como menor de edad. Se declaró culpable para evitar una condena más severa y fue sentenciado a 6 meses de arresto domiciliario y 5 años de libertad condicional. Pero lo más impactante de todo es que Jonathan lo hizo, según sus propias palabras, por el reto, por la curiosidad, nunca por dañar. Años después, cuando su historia parecía haber quedado en el pasado, algo cambió. 2007. Un ataque masivo compromete los sistemas de una gran cadena de tiendas en Estados Unidos. Se filtran datos de miles de tarjetas de crédito. El caso conmociona al país. Aunque no había pruebas directas, las autoridades vuelven a mirar hacia Jonathan James. No había evidencia sólida, pero su nombre apareció. Otra vez. Esta vez, Jonathan no lo soportó. 18 de mayo de 2008. Jonathan James es hallado muerto en su casa. Se había disparado. Tenía solo 24 años. Dejó una nota. Una carta breve, pero demoledora. No creo que el sistema de justicia funcione. Creo que me van a culpar por algo que no hice. No hay justicia en este mundo. La muerte de Jonathan conmocionó a la comunidad hacker y a todo un país. Era brillante, joven, y había demostrado lo que un solo individuo podía hacer cuando el conocimiento supera los límites establecidos. Pero también fue un símbolo de cómo la presión, la vigilancia y la desconfianza pueden destruir a alguien, incluso sin una sentencia formal. Su historia sigue generando debates en foros de seguridad, documentales y artículos especializados, porque no se trata solo de un crimen informático, sino de una tragedia sobre cómo tratamos a los que piensan diferente, a los que desafían el sistema, a los que ven el mundo con otros ojos. ¿Fue Jonathan James un criminal o un genio incomprendido? ¿Un peligro para la seguridad nacional o una víctima del miedo institucional? Esa respuesta, quizás, nunca la sabremos. Pero lo que sí sabemos es que su historia merece ser contada. Gracias por acompañarnos en Voces del Tiempo. Si quieres descubrir más historias como esta, ocultas, perturbadoras, pero reales, suscríbete.
Aquí, cada episodio es un viaje a las zonas grises del pasado, donde la verdad muchas veces es más extraña que la ficción. Nos vemos en el próximo video.